Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy en este vídeo vamos a hablar de si tú, en el punto físico en el que estás ahora, deberías de hacer CrossFit, no deberías de hacer CrossFit, si puedes llegar a hacerlo en algún momento de tu vida, si no puedes, si es mejor que hagas otra cosa o qué deberías de hacer en el punto en el que te encuentras, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que cada persona viene de una situación diferente y que no todo el mundo va a poder elegir el mismo camino. Antes de nada tienes que entender que tienes que ser realista con el punto en el que estás y a dónde quieres llegar y desde el punto en el que quieres empezar, porque hacer CrossFit es un deporte que es muy exigente, digan lo que digan los boxes, y no es para todo el mundo. Esto es 100% real. Si tú vas a un box y te dicen que vas a hacer CrossFit, te están mintiendo, porque al final lo que quieren es que tú pagues la cuota, sí o sí. Esto es real, porque al final el dueño del box, o sea, el box es una empresa, ¿vale? Un gimnasio de CrossFit es una empresa y esa empresa tiene que pagarle la licencia de CrossFit, en caso de que la tenga, que es el nombrecito que viene en el box. Tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar el material y tiene que pagar muchas cosas que la pagan con tu sueldo, con el hecho de decirte a ti que haces CrossFit para que tú pagues la cuota mensual. Pero CrossFit no es lo que te venden en un box. Habiéndote dado esta información, ahora tienes que entender varias cosas. Lo principal es que si tú, por ejemplo, eres una persona que está obesa, no puedes empezar en un box de CrossFit, o no es lo aconsejable. Porque un box de CrossFit, o sea, si tú entras con ese grado de obesidad a hacer ese tipo de entrenamiento, vas a tener que escalarlo muchísimo, ¿vale? Muchísimo. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te lo aconsejo? No, porque el 90%, 99% de las personas que empiezan CrossFit con un cierto grado de obesidad se acaban estancando, porque no se les exige nada, ¿vale? Ya supuestamente el CrossFit se dice que es exigente, o dicen que es exigente, y lo utilizan de excusa para hacerte sentir grandioso o grandiosa cuando vas a apuntarte. Y luego resulta que no hacéis nada, o sea, no os hacen hacer nada los entrenadores. Simplemente hacerte sentir a gusto con lo que estás haciendo y ponerte contento para que al mes siguiente vuelvas a pagar la cuota y vuelvas a ir, pero no hay resultados reales. Porque el resultado real no se consigue con aplausos, se consigue con disciplina y con hacer las cosas bien. Y allí no vas a hacer las cosas bien, a no ser de que te toque un coach que de verdad sea exigente y estricto, que es la única forma de conseguir las cosas, ¿vale? Hay coaches que son así, poquitos, pero los hay. Porque son los coaches que, como yo, defienden la verdad. Vale, entonces, dicho esto, si tú eres una persona que tiene cierto grado de obesidad, lo primero que tienes que hacer es salir a caminar y a correr. O sea, esto no hace falta que te lo diga nadie, ningún coach, ¿vale? Sal a correr. Un par de veces a la semana sales a correr. Sales a caminar, caminas, trotas. Puedes ponerte, por ejemplo, un reloj de intervalos de 20 rondas y te pones a correr 20 segundos on y 1 minuto off, por ejemplo. Y esto lo vas aumentando en función a cómo tú te vayas sintiendo. Pero el hecho de ir o de no ir es algo que te pertenece a ti. No puedes, un coach, o sea, tú al pagarle la cuota a un coach o al contratar a un coach, el coach no puede correr por ti. Eres tú quien tiene que decidir salir a correr. Y esto que te he dicho lo puedes implementar ya y no hace falta pagarle a nadie para que te enseñe a hacerlo. Todo el mundo sabe correr. Y aunque no sepas la técnica, correr es correr. Simplemente, o sea, aquí no tiene más historia. Ya hay muchas complicaciones como para encima complicarnos por cómo correr, joder. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si eres una persona que no tiene movilidad, porque ya has probado a hacer CrossFit, pero ves que tu movilidad es cero o nula y no puedes continuar porque te duelen los hombros, te duele la cadera, te duele el movimiento, ¿vale? Ahí lo que tienes que hacer es hipertrofia en un gimnasio, o ya no hace falta que sea en un gimnasio, ¿vale? Ya puede ser simplemente series de hipertrofia que no sean en polea, que pueden ser incluso con barras libres, en un mismo box lo puedes hacer. Pero tiene que ser hipertrofia, ¿vale? Para ganar esa masa muscular, que la masa muscular al final ayuda mucho a evitar las lesiones y a la par ir haciendo movilidad, mucha movilidad. Y esto probablemente, si lo haces bien, probablemente ganas mucha movilidad y puedas en un futuro realizar CrossFit, o en otro caso, son casos que ya la persona es bastante más mayor y ya es mucho más difícil que el cuerpo responda tan rápido a la mejora y a la adaptación de la elasticidad. Entonces ahí es un poquito más difícil, ¿vale? Pero realmente si
practicas bien esto y lo haces conscientemente, que ahí es donde falla la gente. O sea, no hay problema de información en el mundo, hay falta de aplicación y la gente no aplica, ¿vale? Lo que hay que hacer es ser constante. Tienes que estirar, pues ve a estirar, ve a hacer movilidad y te pegas gran parte de la semana estirando y le dedicas mucho tiempo. No hace falta que te vayas a un gimnasio a estirar. Puedes comprarte el foam roller, el rulo y la pelota y hacerlo en casa. Hay una aplicación que se llama GoWOD, GOWOD, que esa aplicación te da muchos estiramientos y mucha movilidad para poder mejorar pues tu elasticidad en el cuerpo completo, ¿vale? Otro punto más para empezar a hacer CrossFit. Si tú, o sea, un punto donde tú sí ya podrías empezar CrossFit, cuando tú ya tienes una base muscular creada de haber estado cierto tiempo en el gimnasio, y tienes también lo mismo, tienes las dos cosas. Ya eres una persona que está realmente en forma y tienes cierto grado correcto de movilidad. Ahí sí podrías empezar a hacer CrossFit porque ya estás en un punto en el que ya se te puede exigir un poquito más. Porque CrossFit al final tiene tanto gimnásticos como halterofilia y como Metcon, ¿vale? Que es acondicionamiento metabólico, que es movimientos explosivos de alta intensidad. Cuando tú vas al CrossFit ahora, no te ponen alta intensidad, te ponen a correr 3 vueltas, bueno, ni eso, porque ya correr lo demonizan también. No, correr no. Vale, pues si no corres, pues haz remo. Pues no, cojones, a ver, yo cuando daba clase en un box, se calentaba corriendo sí o sí. Además, yo lo hacía porque yo sabía que los otros coaches no lo hacían. Y decía, pues vaya, pues en mi clase vais a correr. Y es lo que hay. Y aunque jodiera, avanzaban. Y era lo que a mí como coach me llenaba, hacer que los alumnos avancen, no darte 2 palmaditas en la espalda y decir que bien lo has hecho cuando no es así. CrossFit lo que tiene es una comunidad que ahí te sientes como uno más, pero eso no tiene nada que ver con un cambio físico. Estamos hablando de 2 conceptos completamente diferentes. Yo me dedico al cambio físico. CrossFit, o lo que quiera ser, se está dedicando a crear una comunidad de mentira, porque todo lo que os dice es mentira. O sea, hacéis funcional, que no pasa nada para hacer funcional, ok, está bien, pero no es CrossFit porque CrossFit requiere de otros requisitos, ¿vale? Que eso, para poder hacerlo, tiene que cumplir lo que yo te comentaba en este vídeo anteriormente. Tiene que tener ya una fuerza base y tiene que tener una elasticidad base. CrossFit, como ya sabes, dentro de los elementos gimnásticos, tiene ciertas habilidades como por ejemplo el pino, el handstand walk pino o caminar con las manos. El pino estático también también se trabaja. Las anillas, subirse a las anillas. Luego también está subirse a la barra, el muscle up, ¿vale? Y otros elementos gimnásticos que requieren de cierta propiocepción, que significa tener el control de dónde está tu cuerpo en todo momento. Cuando tú estás haciendo el pino, tú tienes que saber dónde está tu pie, dónde está tu cadera, dónde está tu rodilla, para tú mandarle indicaciones de cómo debe de estabilizarse, ¿vale? Para eso se practica, o sea, el pino, porque CrossFit es un deporte que hace que tú mejores y te expandas al 100% en todo, ¿vale? Por eso se practica el pino con las manos, porque te da un control que al final es una habilidad. Pues de eso se encarga el CrossFit, de que tú seas habilidoso, tanto cuando te pones boca abajo con las manos, como para levantar una barra pesada y meterte sin miedo debajo de ella, como para subirte encima de unas anillas. Es más allá que levantar o saltar un cajón. Esto es lo que no se entiende o no se quiere entender. Entonces, aquí realmente sería empezar desde un punto muy bajito hasta poder escalar, hasta poder hacer CrossFit. Cuando vayas a hacer CrossFit o quieras hacer CrossFit, no te aconsejo nunca que vayas a un box, aunque quieras practicar, digamos, ya CrossFit con sus gimnásticos y todo, porque cuando vas a hacer CrossFit a un box, en las clases, son clases de 1 hora, que yo llevo muchísimos años dando clases y sé cómo funciona la mecánica. En 1 hora no da tiempo de absolutamente nada. En 1 hora de CrossFit, primero llegan los alumnos, el coach explica, el coach da la movilidad y el calentamiento, que se puede estirar a 10 minutos incluso. Luego explica la primera parte, entre que montan entre la broma, porque hay muchas bromas también, te digo. Entre que montan la barra, no la montan, tal cual, calientan la barra y lo hacen, se va muchísimo tiempo. Y encima, si tu compañero de aquí sí que hace CrossFit o quiere hacer CrossFit por derecho, y toda la clase ha terminado, le meten prisa al chaval o a la chavala para que termine. Por lo tanto, no le va a dar tiempo a mejorarlo tampoco. Terminan las barras, recogen todo, van a la pizarra de nuevo, le vuelve a explicar
Esta vez la siguiente parte del WOD, montan el WOD, lo hacen y luego hay un calentamiento, una vuelta a la calma o un estiramiento. ¿De verdad tú crees que todo esto entra en una hora? No va a entrar. Además, ten en cuenta que el coach, aparte de todo esto, lleva practicando esa dinámica todo el día, varias horas seguidas constantemente todos los días. El coach no tiene ni puta gana de ponerse contigo a explicarte cómo se hace un bar muscle-up, porque eso es algo que te corresponde a ti como atleta querer aprenderlo. Y para tú querer aprenderlo como atleta tienes que buscarte un coach especializado para ti. Yo, por ejemplo, en un box de CrossFit estuve los 3-4 primeros meses y ya está, no menos incluso. Luego sí que seguí entrenando en un box, pero yo tuve a mi entrenador online. Y yo me grababa en vídeo constantemente para ver mis errores y aparte se lo pasaba a él. Y él era quien me corregía, pero yo lo hacía durante la práctica. Es como aprender a montar en bici solo. Yo voy sola, pero mis fallos y mis errores me ayuda un coach online a hacerlo. Porque es un coach que está especializado y no está hasta los cojones de dar clases guiadas a personas que no tienen ganas de entrenar. Porque también te digo que hay mucha gente en CrossFit que no va con la intención de crecer, ¿vale? Yo soy la coach que se encarga de que tú crezcas, no la coach que se encarga de mantenerlos a todos contentos, ¿vale? Porque hay dos tipos de atletas: el atleta que va a desconectar, que me parece estupendo, y luego está el otro atleta, que es al que no se le da voz, que es al que yo le estoy dando voz, que es el que quiere, se empeña y necesita, porque le gusta mejorar y no le dan esta posibilidad, y a eso me encargo yo. Entonces, vuelta al inicio. Tú primero debes de ponerte en forma, después de estar en forma necesitas adquirir también cierta elasticidad, que suelen ir de la mano estas dos, ¿vale? Pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba haciendo gimnasio, yo también estiraba mucho, me gustaba mucho, entonces yo adquirí ambas habilidades juntas, o sea, aumenté mi hipertrofia y conseguí mantener una elasticidad correcta. Cuando entré en CrossFit ya me era relativamente fácil empezar a mejorar, ¿vale? Yo recuerdo que en los primeros 2 meses de CrossFit, no me acuerdo, es que no sé exactamente porque lo vi por vídeos, ya levantaban en squat clean como 50 kilos, 55 kilos, cosas que yo he dado clase a gente y los 50 kilos han sido pesos que jamás han tocado en el squat clean, por ejemplo, ¿vale? Y todo venía porque yo ya partí de una base correcta, ¿sí? ¿Se entiende esto? Después de obtener esta base, ya sí es momento de empezar a practicar. Tienes que tener esas prácticas. Por eso yo en mi programación o en mi programa, yo lo que hago primero es hacerte un análisis a ti de en qué punto estás y trabajar en ese punto para potenciarte y hacerte crecer. O sea, hacerte mejor en lo que ya eres. Una vez ya obtengamos esa base, ya ahí que también sería el cambio físico. O sea, el cambio físico va a la par de de mejorar esa base, ¿vale? Y tú ya te posicionas en un atleta que es físicamente estético, físicamente fuerte, y desde ese punto ya pasamos al siguiente nivel, que sería practicar otro tipo de movimientos un poco más complicados o un poquito más avanzados, como por ejemplo una pull-up estricta, ¿vale? Tú puedes estar físicamente increíble, tener una fuerza muy buena porque estás acostumbrado y tienes esa base muscular, que puede ser que no te salga ni una pull-up. ¿Por qué? Porque son elementos diferentes, ¿vale? O puede ser que no hayas hecho el pino nunca. Pues son movimientos diferentes que ahora sí es el momento de practicarlos, ¿vale? Aquí está esa diferencia y ese punto de partida, ¿vale? Entonces, en un programa, lo primero que hay que tener en cuenta es que tú vienes de una base, esa base se potencia, y cuando tengamos un punto exacto en el que esa base sea perfecta, desde ahí pasamos a otro nivel. Y ya hemos obtenido el nivel 1, que sería mejora física, y de ahí podemos pasar al nivel 2, que ya sería empezar a crear o a obtener nuevas habilidades, desarrollar nuevas habilidades. No hace falta, es lo que te digo, simplemente te haría falta una zona de CrossFit, una cámara, un coach online. No hace falta que sea ningún coach presencial. Los coaches presencial actualmente hay tanta masa de gente metida en CrossFit que un coach no se va a dedicar a ti. Pero es que ni de coña, y aparte ya de la masa de gente ya está harto de dar clases todos los días. Lo sé porque yo he dado clases, sé cómo se siente, y ya no solo sé cómo se siente, sino que he tenido compañeros que han rendido o sea, cada uno rendía de la forma en la que le daba la gana y ninguno era eficiente. Yo sí fui muy eficiente en todo porque me encantaba lo que hacía, pero me acababa tan desgastada que había días en los que decía no puedo más. Entonces por eso sé que ser coach en un box no es ni fácil, ni llevadero, ni te va a ayudar a ti, porque no tiene energía mental para poder ayudarte, ni energía mental ni tiempo. Para obtener los gimnásticos
no hace falta un coach presencial porque los gimnásticos son ejercicios que empiezan de menos a más. Por ejemplo, el movimiento de las pull-up de CrossFit, ¿vale? Está el keeping pull-up, las butterfly o incluso ya directamente los bar muscle up, que son los subirte encima de la barra. Todo esto va a empezar por una pull-up estricta. Si tú no dominas la pull-up estricta, olvídate de lo demás. La pull-up estricta es la base de los movimientos gimnásticos aéreos. ¿Qué sucede en CrossFit? Que te ponen a hacer keeping pull-up, aunque no te salgan las pull-up estrictas, porque para él es más sencillo quitarse de encima un problema. Hay que hacerlo todo desde una base real y desde ahí ir escalando. Una vez tú obtengas los pull-up estrictos, el keeping es un movimiento bastante sencillo de aprender, no hace falta que venga ningún coach a enseñarte, porque un coach te hace falta que te enseñe cuando tú no tienes nada de fuerza. Porque si no tienes nada de fuerza para quedarte con una barra, evidentemente necesitas un coach que te balancee un poquito. Creo que esto lo entendéis, ¿no? Este vídeo se está haciendo largo. Entonces, una vez tú domines todos los movimientos anteriores que te he dicho, no te hace falta ningún coach porque tú vas a ser capaz de hacerlo por tu cuenta. Y vas a mejorar muchísimo. Lo digo por experiencia porque tengo muchos alumnos que ya lo están haciendo. A mí nadie me ha enseñado a hacer un bar muscle up, nadie me ha enseñado a caminar con las manos, lo aprendí yo sola. Yo sola con un coach online. ¿Sí? Y con su apoyo. Simplemente con yo saber que él creía en mí, me era más que suficiente para sacar gasolina para seguir entrenando y mejorando. En el squat clean o en los pesos igual. No te hace falta a nadie que esté contigo. Pero aquí, como ya he dicho, lo más importante siempre es la base muscular que tú debes de adquirir antes de comenzar cualquier disciplina, sobre todo la disciplina del CrossFit, porque es una disciplina que es muy dura. Eso sí, algo súper importante también que viene acorde a todo esto es la nutrición. No sabéis cuánta gente me he encontrado en box de CrossFit cuando yo daba clase, que comían tan mal, o sea, les daba tanta igual la comida, que luego entendías por qué se lesionaban tan rápido o por qué no rendían en los entrenamientos, ¿vale? Gente que iban a entrenar y dejaban el WOD a mitad porque no podían más. Claro, si no comían, ¿cómo van a rendir? ¿Vale? La nutrición en el CrossFit es súper importante, sobre todo el tema de los carbohidratos y de la energía, ¿vale? Cuando tú estás haciendo un WOD de intervalos, ahí necesitas, el WOD de intervalos lo que hace es te va a vaciar al completo, y si tú ya llegas con el tanque vacío, las lesiones se multiplican, porque no tienes energía para levantar esa barra o hacer ese movimiento, y estás forzando que suceda, ¿vale? Y ahí llegan muchísimas lesiones, todo por no tener una buena hidratación, una buena alimentación. Va todo englobado en lo mismo, ¿vale? Si tú quieres hacer un deporte como el CrossFit, tienes que tener en cuenta de que no lo vas a poder hacer si no llevas la nutrición correcta y si no tienes una base muscular creada. Esto es así, o sea, esto es así. Y entonces, bueno, dejo ya esta publicidad de aquí. Si de verdad quieres mejorar en CrossFit o mejorar en tu rendimiento como atleta, necesitas entender la nutrición, porque yo no hago dietas, yo te enseño a ti a ser tu propio coach, te enseño a ti a tú cuadrarte y a tú hacer tus propias dietas para que, aparte de nunca más depender de nadie que te las haga a ti, poder elegir siempre qué alimentos vas a comer, cuánto comer de cada alimento. Puedes incluso salir a la calle y comer libremente en cualquier restaurante sin saltarte la dieta, sabiendo lo que estás haciendo. Y esto simplemente con seguir unas normas que debes de seguir, que son unos números que tienes que cuadrar al día para tú poder conseguir esta libertad, ¿vale? Que es a lo que yo me dedico ahora. Yo no te hago el plan, sino que tú lo que vas a hacer es aprender a hacerlo solo para que tú puedas gestionar qué es lo que vas a comer cada día y puedas disfrutar, porque esto es, al inicio de empezar esto, cuando estás aprendiendo a hacerlo, se vuelve muy divertido. Porque empiezas a explorar, a ver qué es lo que puedes comer, a saber que puedes comer cosas que antes creías que no podías. En fin, es como un juego que encima, si empiezas a aplicarlo cuando estás empezando a hacer un deporte nuevo o a mejorar esa habilidad, o a pasar de estar bajo de forma a estar en forma, y después de estar en forma pasas a ya ser o querer crecer como atleta, ahí jugar con la alimentación es brutal, porque te da unos avances tan rápidos y tan masivos que no te lo crees, o sea, literal. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis más información podéis seguirme en Instagram, me mandáis un mensaje directo si necesitáis ayuda con cualquier cosa, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.